El ritmo de cambio actual, impulsado por las nuevas tecnologías y aplicaciones que están transformando lo que conocemos como normal, es más rápido que la habilidad natural de la humanidad de cambiar. La industria financiera en América Latina se enfrenta particularmente al desafío de cambiar, de transformarse, de adelantarse al tren tecnológico que avanza a toda velocidad. Para transformarnos, debemos aprender nuevas maneras de operar, de comunicarnos y de comportarnos. Debemos desafiar nuestros prejuicios, nuestras creencias heredadas y abrazar las posibilidades que brinda la innovación, por nuestros clientes, nuestros colaboradores y por nosotros mismos. Y lo más importante, debemos aprender unos de otros. Y es por eso que FinTech Américas creó FinTech Américas TV, el canal de eventos digitales de FinTech Américas, que ofrece semanalmente la programación más completa y relevante sobre transformación digital para la industria financiera en América Latina. Desde nuestras conferencias virtuales semestrales, los deep dives sobre temas críticos, hasta Inside Access, nuestra reconocida serie de webinars sobre tecnologías de vanguardia que marcan la diferencia, FATV está siempre encendida. Muy buenos días, comunidad, o buenas tardes, dependiendo en dónde se encuentren hoy. Bienvenidos nuevamente al canal digital de FinTech Américas, FATV, y a nuestro segundo episodio de la semana. Soy María Mancuso, presidente de FinTech Américas, y es un placer estar con ustedes hoy. Semanalmente, como muchos saben, traemos programación exclusiva en donde hablamos de los temas más candentes sobre transformación digital a la industria financiera y con los líderes de la región a la vanguardia y lo que viven día a día. Y bueno, antes de iniciar, quisiera contarles que nuestro FinTech Américas Miami tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo, nuevamente en el Fontainebleau Hotel en Miami Beach, así que por favor, resérvenlo en su agenda. Para hoy traemos un episodio donde vamos a estar hablando de cómo podemos revolucionar la banca con un technology stack moderno. Y sí, exactamente escucharon bien, la palabra es revolucionar y justamente los expertos nos van a contar sobre eso. Los bancos de todo el mundo lo han aceptado, que deben modernizarse para seguir siendo competitivos. Sus esfuerzos de modernización tendrán un impacto fundamental en los clientes y en todos los aspectos de la organización. Hoy en día, la construcción de un technology stack moderno es prioridad entre los ejecutivos de la banca en toda la región. Y a pesar de este desafío, bueno, puede parecer a veces como abrumador, ¿no? Desde por dónde empezar, qué es, qué significa, y no todos, ¿no?, piensan exactamente lo mismo. Así que aquí estamos para ver este tema hoy. Tenemos 4 expertos increíbles que les quiero dar la bienvenida. Marcelo Migale, Chief Information Officer de Banco Itaú, Argentina. Manuel Velarde Carpio, líder de innovación y transformación digital de Casa Zuliana, de Perú. Juan Antonio García Nieto, Managing Director de Accenture, Colombia. Y Alex Pacheco, Sales Director de Thought Machine para América Latina. Les cuento además que estos son los webinars que me gustan porque nos permiten una visualización 360. Como ven, tenemos el banco, tenemos desde el punto de vista de la consultoría y también tenemos desde el punto de vista del software. Así que aquí estoy con ustedes. Perfecto. Hola, ¿cómo andamos? Hola María, ¿qué tal? Hola María. Hola María. Encantado de estar aquí. Todo bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. La comunidad obviamente está buscando escuchar y aprender de ustedes y comparar notas. Yo creo que una de las cosas que más hacemos es justamente no solo evangelización, sino comparar notas, dónde están y dónde tenemos que ir. Así que bueno, para abrir la sesión, ¿no? Escuchamos constantemente hablar de que la industria financiera necesita tener un technology stack moderno. Pero, ¿qué entienden ustedes por technology stack moderno? Y de vuelta, tenemos el punto de vista de los bancos, de la consultoría y de software. Obviamente, comienza el que quiera.
Bien, voy a tomar la delantera, si les Perfecto. parece. Y está buena la pregunta, porque a veces uno habla de stack y muchos piensan automáticamente en software, o otros hablan de stack y se van a la infraestructura. Yo creo que tenemos que considerar el stack como el conjunto de toda la tecnología que va desde software, pasando por infraestructura, teniendo en cuenta los procesos y también las herramientas que nos ayudan a poder brindar el servicio de tecnología que cada uno de los negocios en los cuales estamos involucrados utilizan para hacer viable la relación con sus clientes, las distintas operaciones, etcétera. Yo creo que el stack tecnológico es algo bastante abarcativo, que es el uso y la combinación de la tecnología en todos sus diferentes sabores en cada una de nuestras industrias. Eso al menos es la visión que yo tengo. Perfecto, gracias Marcelo por compartirlo. ¿Quién quiere continuar? A ver, o si es diferente, adelante. No, a ver, desde el punto de vista de la consultoría y complementando un poco lo que se acaba de comentar, desde luego es evidente que las entidades financieras están haciendo todo lo posible por la adopción tecnológica para lograr ventajas competitivas. Y complementando un poco, pues por un lado hay entidades que optan por opciones flexibles y de bajo costo, que puedan adaptar y cambiar muy ágilmente, por ejemplo, soluciones open source, y hay otras que intentan buscar tecnologías que maximicen la escalabilidad de sus clientes. Y evidentemente ambos caminos son perfectamente válidos, solamente tienen que estar alineados o direccionados estratégicamente. Como acaban de nombrarse, o como acaba de nombrarse el tema del stack tecnológico, en muchos aspectos de tecnología, a mí sí que me gustaría destacar 3 aspectos que son fundamentales y que tienen que ser pilares básicos del stack, o que van más allá del stack en sí mismo, como ustedes lo quieran considerar, que es, y creo que vamos a hablar mucho en los siguientes minutos, todo lo que tiene que ver con el uso de la nube, todo lo que tiene que ver con la explotación de los datos, y algo que no es menor, que es cada vez más emergente, que es el tema de la inteligencia artificial. Todo ello interconectado es que va a permitir a las entidades financieras pues, tener un rápido desarrollo de sus capacidades, que al final es todo el stack tecnológico, para poner a disposición de los clientes pues, sus productos y servicios. Excelente, Juan Antonio. Bueno, antes de entrar, estábamos hablando con Manuel y Manuel me decía algo muy interesante, que decía, bueno, en realidad es tecnología y negocio y que esto cruza ambos. Así que, Manuel, si les querés contar un poco más a la audiencia cómo lo ves. Por supuesto, María. Es fascinante hablar de temas tecnológicos, pero inmediatamente nos salta el tema de la transformación digital, que es lo que hoy día es el foco en los negocios. Y definitivamente no están divorciados. Para poder enfrentar un proceso de transformación digital que repiensa el negocio, que lo reestructura, que le da una mirada de futuro, pensando en reducir costos, en optimizar procesos, de cara muy clara hacia el cliente y darle una experiencia diferente, no podemos hacerlo si no tenemos una sólida base tecnológica. Y esa sólida base tecnológica, es decir, todo lo que decía muy acertadamente Marcelo, es decir, desde sistemas operativos, bases de datos, herramientas de networking, toolkits de desarrollo, etcétera, etcétera, y pasando por nube y todo, nos dan muchísimos beneficios porque nos permiten, primero, ser un enabler del tema de transformación digital, nos permite agilidad, nos permite soportar esa innovación, nos permite, por supuesto, integración, porque hoy día lo que ocurre es que todos conversamos con todos y si no tienes ese soporte variado, lo conoces, la integración es muy difícil, se hace muy pesada, toma mucho tiempo. Y finalmente, no puedes soportar al cliente si no le das velocidad en lo que él necesita. Y esto nos permite integrar y poder potenciar la transformación digital basado en esto. Clarísimo. Y Alex, vos quizás nos podés agregar desde el punto de vista del software, o sea, cuando vas a visitar un banco,
¿Crees que están alineados y entienden todos lo mismo de lo que necesitan o te dicen, bueno, quiero un technology stack? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que ves? Sí, gracias María. Y en general, yo diría, hay una tendencia fuerte y la gran mayoría de las organizaciones se están moviendo hacia estos nuevos conceptos de lo que comentaba Juan Antonio, ¿no? O sea, conceptos de nuevo stack tecnológico que rompen muchos paradigmas, partiendo del tema de la nube, ¿no? Antes los bancos necesitaban tener su infraestructura, sus datos localmente, y de pronto aparece un enabler como es la nube, que rompe esos paradigmas, que agilice esos procesos, que permite tener esa escalabilidad, en donde ya no dependo yo de poder seguir creciendo, data centers o cosas por el estilo. El tema de la explotación de datos, como dice Juan Antonio, es fundamental, porque hoy todo, y lo que hablábamos de la inteligencia artificial, está basado justamente en poder tener acceso a esos datos en tiempo real y poder tomar mejores decisiones, mejores procesos. Entonces, este tema de evolucionar el stack tecnológico, hay que pensar lo que evolucionar el stack tecnológico no es un tema de tecnología, sino es un tema de negocio. Entonces, hay que evolucionar el stack tecnológico para estar a la par de lo que el negocio necesita, y es una estrategia de negocio, porque el negocio lo que hoy necesita estar es cerca del consumidor, cerca del individuo, y si el individuo está moviéndose en plataformas digitales, en Instagram, está interactuando con nuevas plataformas, con nuevos requerimientos, entonces el banco tiene que estar en ese mismo sentido. Y desde la perspectiva de negocio, ser apoyados por estos nuevos stacks que permiten facilitar esa interacción entre el individuo y la banca. Uh-huh. Bueno, me encanta escuchar eso, porque hablamos de technology stack, pero en realidad no se trata de tecnología, y de alguna forma está diciendo lo mismo que Manuel, que Juan, que Marcelo, o sea, todos coinciden en que obviamente va mucho más allá, ¿no? Y cómo eso cruza y a todo el negocio. Ahora, algo de lo que también siempre se habla, bueno, porque obviamente el technology stack nos lleva siempre a pensar en ¿qué? En core, ¿no? ¿Dirían que ustedes que lo mismo que pasa con el technology stack, no todo el mundo tiene la misma definición sobre lo que es core? Y si hablamos del core de alguna forma, ¿cómo ha sido la evolución en estos últimos tiempos? ¿En qué core estamos hoy? A ver, porque siempre me gusta saber que nosotros o que los oyentes puedan decir, yo estoy en este core y tengo que ir para otro. Correcto, y ahí yo creo que hay que posicionarse, como tú bien lo decías, en la evolución del core, de los 80, de los 90, con los primeros cores de primera generación, corriendo sobre arquitecturas tipo mainframe, tipo RPG, luego unas soluciones más modernas, cloud ready, y ahora estamos en el camino de los cores de cuarta generación, cores orientados a microservicios, arquitecturas orientadas a eventos, nativos a la nube, y que permiten ir a una velocidad diferente, un core digital de cuarta generación. Entonces creo que ahí es importante justamente conceptualizar qué ha pasado en el mundo de la tecnología y por qué cambió el concepto del core. Y es que en el pasado, el core tradicional era una pieza de software gigantesca que era, mientras más cosas estén dentro del core, es mejor, porque entonces hay integración con el resto. Entonces, los cores del pasado tenían clientes, cuentas, contabilidad, cajas, riesgo, depósitos, préstamos, inversiones, 60 módulos, 70 módulos metidos dentro del core, porque ese era el concepto en el pasado, porque teníamos que tener una sola foto, una sola figura. Pero la tecnología evolucionó, el mundo se apificó y las APIs simplificaron esa conexión que comentaba Marcelo, que comentaba Manuel, para facilitar el hecho de que ya no tengamos una sola foto, sino que ahora tengamos piezas de Lego que pueden conectarse para armar una foto. De esta manera, el mundo lo que hoy los nuevos cores son cores desacoplados. Es decir, hacer solo una cuenta de ahorro o solo un préstamo. Ya no preciso de tener todo este 70 módulos detrás, un proyecto de 2 años. Entonces, creo que esos cambios fundamentales agilizaron y hoy los bancos se están moviendo a estas nuevas tecnologías, a estos cores de tercera y cuarta generación, para ser más ágiles, más rápidos y con algo que alguien comentaba ahí, un modelo de coexistencia. Antes se pensaba, tengo que poner un core y botar el otro. Ahora no. Ahora lo que digo es, voy a coexistir con los otros cores. Alex, fue clarísimo, me encantó. O sea, con la alegoría del Lego nos queda clarísimo. Ahora,
¿Cómo es esto desde el punto de vista del banco? Porque el banco ya viene con una infraestructura. Entonces, ¿cómo lo viven ustedes a que, bueno, tener este multitudinario, lo que era un core con 70 aplicaciones metidas ahí versus esto? ¿Cómo se vive desde el banco? A ver, yo creo que... perdón, Manuel, pisé tú, estás silenciado ahí. Yo creo que, como bien nos contaba Alex, las estrategias ya no van más a un recambio Big Bang como hemos visto en el pasado, sino que son estrategias de coexistencia, porque hoy en día ya los tiempos que manejamos en la industria financiera, desafiados también por lo que ha sido la transformación del mercado en los últimos años, no nos permiten darnos el lujo de decir, vamos a parar para hacer un recambio bien controlado, prolijo, Big Bang, cerramos un día y abrimos otro con una nueva plataforma de operación. Ya eso es parte del pasado, creo que ya no hay industrias que estén realizando, bueno, no sé, quizás alguna industria puede ser, pero en la industria financiera ya no hay entidades o empresas que están realizando ese tipo de movimientos, porque hoy en día básicamente todo lo que vendemos es información, entonces es casi imposible frenar y poder hacer un recambio. Nosotros, al menos hablo desde nuestra experiencia, desde ya hace mucho tiempo pensamos en esto, en esto de ir coexistiendo distintas tecnologías dentro del stack, porque el stack a su vez es una cosa personal de cada empresa, no hay dos stacks iguales. Entonces, vamos coexistiendo con soluciones más modernas que nos van siendo de enablers, como decía allí también Manuel y también mencionó algo Alex, y así de esa manera vamos tomando un approach de ir, se habla mucho del estrangulamiento de las viejas soluciones, ¿no? A través de nuevas soluciones. Y vamos, como también decimos acá en Argentina, usamos mucho una expresión que es, nos vamos comiendo el elefante de a pedacitos. Lleva mucho trabajo y mucho tiempo, pero a su vez es el único camino que vemos como viable, ¿no? No sé, no quiero acaparar toda la charla con esto, pero Manuel posiblemente quiera hacer alguna aporte ahí. Sí, es clarísimo lo que dices, Marcelo, y justamente lo que yo quería resaltar era que han cambiado también los perfiles, ¿no? Porque antes, claro, el Big Bang era el cambio de core, y el cambio de core era una cosa que contratabas con alguien, esperabas 18 o 24 meses y hacías el cambio completo, y eso, ok. Tenemos que parar el banco por un tiempo, y lo parábamos por último, ¿no? En términos de evolución, de dinamismo, de funcionalidad, pero hoy día no es posible. Por lo tanto, ya tienes que, en la marcha, sobre la marcha, ir generando estos cambios que te permiten dar la impresión delante del telón que eres una entidad súper dinámica, súper cambiante, súper reactiva al mercado, a tu cliente, pero detrás se va generando dos alternativas, o una maraña tipo espagueti, que además se cruza con que si tienes recursos propios, tercerizados, encargos de desarrollo, que tienes parte on-premise, parte en la nube. Entonces hay un set de complejidades terrible. O por el otro lado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mirar a futuro y planear de manera consciente, con un equipo sólido que tenga el dominio y pueda ir planeando una estrategia de cambio, como lo decía Marcelo, gradual, combinando lo mejor de cada momento, porque las soluciones van apareciendo en el momento. Y ese arte de combinar ese tema complejo tecnológico y que la transformación digital trae, ese link con el usuario para que entienda que todo lo que pide no es posible, pero que tiene que tener un nivel de flexibilidad que permita lograr esa agilidad, ese llegar al mercado de manera dinámica y rápida, es clave, me parece a mí, en estos momentos.
No, excelente, Manuel, también la explicación. Ahora, Juan Antonio, ¿cómo lo ves vos después de visitar tantas entidades? O sea, ¿qué es lo que nos podés compartir? Yo voy a ser un poquito polémico, porque evidentemente sí, el concepto del core ha venido evolucionando muchísimo, pero desde la perspectiva del concepto de core de negocio, la industria se viene trasladando de lo que son los productos y los canales, se viene trasladando hacia el cliente, hacia su conocimiento y hacia la capacidad de personalización que el banco le puede imprimir a los productos y servicios que le brinda. Entonces, en ese sentido, evidentemente lo que está diciendo Marcel, lo que está diciendo Manuel, lo que ha comentado Alex de cómo llevar a cabo un adecuado desacoplamiento de todas las capacidades de la entidad financiera desde la perspectiva de tecnología para intentar llegar lo más rápidamente a satisfacer las necesidades del cliente, pues es fundamental. Ahora bien, y creo que lo comentaba Manuel antes, al principio, aquí, ¿qué entendemos por las necesidades? Cada vez más, las necesidades de los clientes, de las entidades financieras, no son exclusivamente necesidades financieras. O hay que ver cómo compaginar el ecosistema financiero con el ecosistema no financiero, de manera que a los clientes, pues insisto, seamos capaces de resolverles desde la perspectiva financiera, pues las necesidades de vida que cada vez tienen más. Entonces, en ese sentido, la visión que yo personalmente tengo del core tiene más que ver con el entendimiento del cliente, tiene más que ver con toda la información que hay que manejar para personalizar, que con lo que tradicionalmente siempre se han considerado los core de productos. Y bueno, cómo, desde luego, ser capaces de enganchar, de conectar todas las piezas, pues para poder satisfacer ágilmente las necesidades de los clientes, insisto. Solo un comentario ahí, María, si me permite, de ahí, de lo que dijo Juan Antonio, que creo que es fundamental eso que tú decías, el poder conectar esa tecnología con aspectos de la vida misma del cliente, o sea, que sea un poco más terrenal, que ya no sea la cuenta corriente con intereses, sino que algo mucho más tangible. Yo la semana pasada tenía una conversación con uno de los principales directores de tecnología de un banco líder en Latinoamérica, y justamente estamos preparando un ejercicio en donde ellos me dicen, lo que queremos sacar es una cuenta con bolsillos o con pockets, como se denomina en el mercado, en donde pueda sacar una cuenta porque quiero darle educación financiera a mi cliente para que salga con esa cuenta y diga, bueno, ahora voy a tener un pocket para gastos de viaje y un pocket para gastos médicos y un pocket para consumos en restaurantes. Entonces, poder generar esa educación que diga, bueno, acá voy a poner 10 pesos, 10 dólares, 4 reales y aquí voy a poner 5 dólares, generar esa cultura y esa educación financiera, pero asociada a un producto que tiene que ser operado digitalmente en el core, que le permita llegar con un producto más aterrizado, más conectado a la realidad, que el banco ahora quiere interactuar con el cliente. Entonces, lo que dice Juan Antonio es exactamente lo que hoy los bancos están buscando, justamente que no sea, como yo decía, tecnología moderna per se de la nube es la nube, sino que algo que logre tangibilizar en el día a día del individuo, ¿no? Uh-huh. Clarísimo, y gracias por traer esos ejemplos, porque eso es justamente lo que queremos compartir. Ahora, los seres humanos siempre nos movemos por aspiración o desesperación, pero dicen que la desesperación es siempre mucho más eficiente para mover. Entonces, ¿por qué tener un technology stack moderno? ¿Qué me ahorra? O sea, ¿qué me produce? ¿Puedo tener más revenue? ¿Puedo, además de la experiencia del cliente, sabemos que bottom line sigue siendo algo que todos estamos atentos? ¿Qué es eso? Alex creo que acaba de darnos el pie, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta por la que tenemos que empezar. ¿Por qué, no? Como bien decías. Y bueno, en principio, hoy en día todo lo que hacemos está atravesado por una necesidad de cambio y adaptabilidad y flexibilidad que se vuelven imperiosas en todo lo que hacemos. Entonces, lo que nos ha ido pasando a las industrias más incumbentes que venimos de hace años es que tenemos viejas estructuras, las cuales sirvieron durante mucho tiempo,
vinieron acompañadas de viejos stacks, pero nos encontramos con problemas nuevos, problemas que requieren velocidad, que requieren poder adaptarse rápidamente, que requieren que te muevas de una manera, de un lugar a otro en tiempos que son verdaderamente súper desafiantes. Y yo creo que esa es la primera razón por la que necesitamos un stack moderno. Necesitamos que la tecnología con la que contamos permita que nuestro negocio rápidamente pueda dar un golpe de timón, que rápidamente pueda salir y probar algo nuevo con los clientes que le están demandando, que rápidamente pueda satisfacer esos pedidos que durante tanto tiempo los clientes vienen haciendo. Y bueno, y después hay otras razones, ¿no? Hasta yo pienso en también lo que ha sido la revolución del talento digital. O sea, el talento también requiere que tengas un stack que lo atraiga, que lo haga sentir que es protagonista, que le permita desarrollar sus ideas y sus creatividades ahí sobre esa tecnología. No sé, yo lo veo muy, muy por ese lado. Manuel. Me encantaría agregar a lo que dice acertadamente Marcelo el tema de la integración, porque hoy día ya no caminamos solos. Hoy día de repente sale la billetera digital, y la billetera digital a veces lanzada por una fintech que de repente no carga todo un stack antiguo y te obliga a competir y te obliga a integrarte. ¿Y cómo te integras? No tienes un año para manejar una integración. La tienes que manejar en días, en semanas máximo, y conversar con uno y conversar con el otro y empezar los procesos de conciliación y hasta que llegas a tu integración online. Y todo eso es complejo. Entonces, si no te preparas para eso, si no reaccionas rápidamente con esa mirada, tienes un punto en contra. Porque finalmente lo que nosotros hacemos es perdemos oportunidades frente a la competencia. Y nuestro usuario, digamos, el responsable del negocio, no está para entender si es microservicio, si es contenedor, si estás en la nube o estás en donde estés. Él necesita cerrar el negocio mañana y firmar el contrato de integración mañana, porque tiene que recibir depósitos de cualquier banco y tiene que enviar dinero a cualquier banco y ya. Es cierto, el cliente es transparente que tiene, pero sí, Juan Antonio. No, ese punto de Manuel me parece súper válido, porque, o sea, también, aparte de intentar satisfacer esa innovación y esa visión hacia el cliente, el temor a quedar rezagado, ¿no? O sea, al final, ningún banco quiere despertarse un día y darse cuenta de que él sigue ejecutando una plataforma COBOL en entorno local, mientras a lo mejor su mayor competidor está siendo ya 100% nativo de la nube, ¿no? Entonces, en ese sentido, no diría que hay una ventaja, pero sí que hay una desventaja competitiva muy importante y muy fundamental. Y no sé si llamarlo obsolescencia o antigüedad, pero evidentemente hay muchos aspectos que hacen que cores que se habían pensado con una visión de producto pues ahora tengan que evolucionar. Por no hablar y ustedes, Marcelo, Manuel, lo saben mejor que nadie, la presión normativa, la cantidad de cosas que ha habido que ir haciendo para satisfacer a los diferentes reguladores que han supuesto el ir metiendo cosas en las diferentes capas, en esas capacidades de manera pues, manual y a las carreras, ¿no? Lo que hace que todo eso pues, sea muy difícil de mantener. Creo que lo comentaba Marcelo, se requiera de un talento específico que cada vez es más difícil, con lo cual, pues, al final, la necesidad de la evolución es evidente, sin ninguna duda. Alex, ¿quisieras agregar alguna cosa? No, un poco alineado a lo que tú decías, ¿por qué salir al mercado a buscar cambiar ese stack? ¿Cuáles son las presiones? Tomando los puntos de Juan Antonio y Manuel. Primero, y de Marcelo, que decía el tema del talento humano. Yo me junté con un banco hace 3 semanas y me decía, el problema es que si hoy tengo que yo salir al mercado a buscar programadores en COBOL, ya no existen. Si no cambio, si no hago algo urgente, estoy poniendo en riesgo operacional, en riesgo a la organización, porque no tengo gente que me dé soporte a una arquitectura del pasado. Eso por un lado, o sea, es un tema
de supervivencia, como tú dices, ¿es aspiración o desesperación? En este caso es desesperación. La otra cosa, como tú decías también, el tema de los costos. Los costos han presionado mucho a los bancos porque obviamente las tasas de interés han bajado mucho, la desintermediación se ha contraído mucho y eso obliga a que seas mucho más eficiente y poder moverte a una arquitectura en la nube en donde ya no tienes que estar comprando, sino vas creciendo, vas pagando. Consumes menos, pagas menos. Entonces es elástico. Eso te permite tener otro modelo totalmente diferente, en donde antes tenías que tener unas capacidades de infraestructura que no eran consumidas, sino solo en días pico, en días tope. Entonces, todo eso, como digo, en muchos casos acaba siendo un tema de desesperación, pero sí hay mercado en donde los clientes, lo que decía, ser disruptivo, ser totalmente innovador. Entonces, necesito moverme a algo nuevo, a algo novedoso para poder romper el mercado con un nuevo producto que llame la atención de la gente, ¿no? Sí, y también, bueno, lo que decía, bueno, Manuel, es, bueno, no perdernos oportunidades, sino como banco me comparo con otros bancos los que están ofreciendo. Y saben que tenemos varias preguntas de la audiencia, así que voy a pasar algunas antes de nosotros seguir. Ricardo Pons, ¿cuál es el punto de inflexión, límite, al enfocarnos en un tech stack para evitar que la amplitud de recursos y plataformas, más que una ventaja, se convierta en un problema? Yo no sé si acá estamos hablando del espagueti que había... Está todo con lo que cohabita. Quien quiera tomarla primero, adelante. A ver, la pregunta es muy buena y sin duda está trabajada desde la realidad que muchos de nosotros vivimos. Es porque esto que hablábamos de que hoy en día nadie concibe un cambio de una plataforma core o un stack de un día al otro, te lleva a la coexistencia. Y esa coexistencia, hay un periodo de transición donde lo que hace es aumentar la complejidad de tu operación y de llevar adelante tus negocios. Yo creo que es todo un desafío y son programas que requieren un compromiso a largo plazo para que cuando iniciás este tipo de recambios no queden olvidados y se vaya arrastrando, tema de otro capítulo de FinTech America TV, la deuda técnica que vas arrastrando y vas generando cada vez más complejidad y vas aumentando incluso el costo de tu operación porque vos seguís coexistiendo. Y hay un punto que eso tiene un límite. Yo creo que ahí lo que hace falta es un compromiso de programas que no son fáciles, verdaderamente a largo plazo, de ir haciendo eso que decimos de irnos comiendo el elefante de a poquito. Bueno, que en el medio no te quedes sin hambre. Porque si en el medio te quedas con hambre, te quedas con un medio elefante, te quedas con un montón de complejidad y lo único que hiciste fue empeorar la situación. Bueno, esto conlleva también charlas grandes con el alto management porque son programas que van a requerir inversión a lo largo del tiempo, van a requerir compromiso. Es muy buena la pregunta, no hay una respuesta fácil, ojalá la tuviéramos, porque creo que es con algo con lo que luchamos constantemente. Lo que sí es que hay que ser consciente y gestionar ese asunto. No puede quedar olvidado el tema de que vos a un costado estás generando una complejidad. A mí me parece, qué pena, complemento la respuesta de Marcelo, me parece muy buena, con que ahí el rol que es crítico, protagonista, es la arquitectura y son los arquitectos, para de verdad asegurar ese desacoplamiento por un lado y que no existan capacidades redundantes por el motivo que sea, ¿no? Lo estaba comentando ahora Marcelo, no llevar a cabo el decomisionamiento de cosas que vas modernizando, lo que significa que la arquitectura todavía más se hace más compleja, los costos de mantenimiento son más difíciles y como están preguntando, ya, al final todo esto se convierte en un problema más que una ventaja competitiva para la entidad. A mí me parece que el concepto de la arquitectura y de los arquitectos como nexo de unión entre la visión de negocio y la visión de tecnología en estos apartados me parece fundamental y con mucho látigo. ¿A qué me refiero con eso?
hay que mantener la arquitectura lo más lean y apagar lo que hay que apagar y entender muy bien cuáles son las capacidades que de verdad desde el punto de vista estratégico y de negocio se requieren y lograr asegurar esas capacidades pues, para intentar alivianar lo máximo posible pues, las plataformas, ¿no? Pero sí, es un desafío, sí. Sí, Dale, Marcelo. No, perdón que interrumpa, Juan Antonio, porque está muy bueno lo que decís. Y esa parte del trabajo no tiene mucho glamour. Por eso a veces uno, no, porque es muy lindo dar nuevas soluciones, pero decomisar viejas complejidades es como algo que nadie ve, pero a la larga hacia la salud de todo, ¿no? Y creo que es el desafío de los managers de tecnología, es comunicarle a los managers. Bueno, hoy somos todos de negocio, ¿no? Pero es comunicarle más al quizás que está un poco más lejos la importancia de no abandonar esos caminos, ¿no? Clarísimo. Manuel, tenías un comentario. Sí, yo solo quería complementar aquí con una palabra clave, que yo la encuentro en la pregunta, la encuentro como que pone el componente de no llenarse de recursos, y es la palabra equipo. Tienes que construir un equipo, tienes que formar un equipo en base a los que conocen tu arquitectura, tus plataformas, tu stack, aunque sea antiguo, y tienes que potenciar a esa gente, porque ellos son los que tienen que conocer lo nuevo, dominar lo nuevo, tener acceso, y ellos pueden construir una nueva arquitectura, muy apoyado en arquitectos también, como decía Juan Antonio, pero el poder de tener un equipo es increíble. Entonces, no te llenas de gente, pero tienes, digamos, como un comité médico, digamos, de expertos que saben dónde cortar, que saben dónde apretar, ¿no? Y al final el paciente se siente mejor, el paciente a pesar de que necesita un tratamiento largo, ¿no? Pero en el corto plazo sabe dónde hacer, sabe cómo cortar, cómo juntar un par de tendones, digamos, y poder ir avanzando en el tratamiento del largo plazo. Bueno, solo para cerrar esa pregunta, María, porque creo que es excelente y está un poco alineada a lo que hablábamos desde un inicio. Y esa preocupación que preguntaba, me parece que era Ricardo, es muy válida. Decir, bueno, yo antes tenía 4 plataformas y de pronto con un nuevo stack tecnológico tengo que interactuar con 8 y eso implica tener más recursos y más trabajo. Ahora, el cuestionamiento yo creo que es al revés, y es que en el pasado yo tenía 4 plataformas, pero la una tenía que conectarme por archivos planos, la otra con web services, la otra con BPM, la otra con diferentes lenguajes de programación de interconectividad, que para hacer una analogía, yo necesitaba a alguien que sepa francés, otro que sepa chino, mandarín, japonés y español. Pero lo que la tecnología, como yo decía, es que los proveedores entendimos que había que simplificar esta conectividad y nos movimos hacia el mundo de las APIs. Entonces, con las APIs, yo publico y alguien lo consume. Entonces, si es que todos empezamos a comunicarnos con APIs, yo puedo tener 8 o 10 plataformas, pero en lugar de tener expertos que sepan 5 idiomas, necesito a alguien que hable inglés y me comunico con todos. Entonces, por eso los ecosistemas han tenido tanta volatilidad, han crecido mucho, porque la integración a través de APIs simplificó y ahora el tener más plataformas no necesariamente significa más trabajo. Excelente. Bueno, Ricardo, creo que contestamos tu pregunta. Todos te la contestaron y súper amplia, así que bueno, excelente. Tenemos otra de Marcel León que viene exactamente al caso porque dice, hola, una consulta. Se indicó que los nuevos cores han evolucionado a productos puntuales básicamente del activo y el pasivo con un buen time to market y amplificados. En este sentido, si alguien de los panelistas nos puede contar cómo han manejado las estrategias para migrar, por ejemplo, las cuentas corrientes de mi core actual al nuevo core, manteniendo la operación del negocio, incidencias o reduciéndolas al mínimo. Y esto es un poco también lo que hablaban, ¿no? Que bueno, que se hacen los cambios, pero hay que seguir actuando y no podemos cerrar el banco. ¿Quién le gustaría tomar o responderle primero a Marcelo? Si quieren, yo rápidamente desde la perspectiva de nuestra experiencia de lo que hemos visto a Marcel, justamente parte de ese primer principio de lo que decíamos, que ahora el nuevo core ya no es el core de 80 módulos, ahora es un core de productos. Entonces es mucho más fácil hacer esa integración porque yo no tengo que ir a un proyecto de 2, 3, 4 años de Big Bang para poder tener un primer producto.
Entonces, lo que ahora hacemos es, yo quiero sacar un primer producto, una cuenta de ahorros, entonces, o una cuenta corriente. Lo que hacemos es, conectamos nuestro producto con lo que el banco tiene actualmente. No le pedimos que cambien, sino que coexistimos con su solución de canales, con su solución de cajas, con su solución de contabilidad, con su solución de riesgo. Y la idea es que configuramos que estos nuevos cores son altamente configurables para replicar todas las características que tiene tu producto de cuenta de ahora. Si paga intereses, si no paga intereses, si gana comisiones, si gana puntos de lealtad, lo que tú quieras, de manera tal que en un plazo muy corto, hablemos de 6, 7 meses, tú puedas coexistir tu arquitectura actual con un nuevo core solo de productos para sacar un primer producto en vivo, en este caso, por ejemplo, una cuenta corriente. Y ahora que ya tengo ese primer producto instalado y migrado, ahora sí voy poco a poco poniendo un depósito a plazo, un préstamo, una tarjeta de débito. O sea, lo voy haciendo progresivamente, pero puedo tener una ganancia rápida en muy corto plazo, porque como digo, ya no tengo que conectar toda la pieza, sino una pieza de Lego para coexistir con ese ecosistema. Entonces es una gran diferencia conceptual y es un gran beneficio que permite que los bancos que tenían sistemas monolíticos de core y que nos decían, si voy a entrar en un proyecto de Big Bang 3 años, chao, no va a caminar. Ahora hay un camino viable para hacerlo poco a poco, paso a paso. Clarísimo. ¿Algún comentario más de alguno o no? Ya, bueno, creo que Alex lo resumiste perfecto. Marcel, espero que haya sido de tu agrado. Y tenemos otro más. Creo que vamos a tener que hacer otra después de esto. No nos va a dar el tiempo. Pero Rodrigo Carrasco. Siendo el core tan mixto y dependiente de varios terceros a través de APIs y web services, ¿cómo garantizo la continuidad del servicio que brindo yo a mis clientes y cómo alineamos los lineamientos de seguridad y respaldos? La pueden ver ahí escrita, ¿sí? No sé si entendí del todo la pregunta. Dependiente, ok. Creo que se está refiriendo al nivel de integración hoy en día de todas las entidades con todo el ecosistema. Bueno, esa es también otra característica de transformación de la industria, ¿no? La industria se volvió en un participante de ecosistemas mucho más grandes. Bueno, yo creo que esto hace también al desafío. Hoy hay piezas que nos permiten, primero, vuelvo un paso para atrás. Creo que cada vez que evolucionamos en nuestra tecnología hoy en día, tenemos que tener en cuenta que ya no estamos aislados, sino que somos parte de un ecosistema. Y que ese ecosistema puede tener diferentes puntos de falla, que no tienen que permitir que nosotros dejemos de dar nuestro propio servicio, con lo cual, como mencionaba antes Juan también, la arquitectura se vuelve algo súper relevante en este contexto. Tenemos que diseñar arquitecturas que nos permitan, ante un eventual inconveniente con algún punto del ecosistema, nosotros seguir dando ese nivel de servicio. Ese es un punto súper importante a tener en cuenta. Y el otro punto es que el hecho de ser ecosistema en términos de negocio nos lleva a ser ecosistema en términos de tecnología, con lo cual la comunicación y ese alineamiento entre seguridad, etcétera, con las otras partes del ecosistema también se vuelve un punto a gestionar. Cada vez es más relevante el diálogo y las mesas de trabajo en conjunto que tenemos con el resto del ecosistema. Eso es lo que puedo aportar. Creo que es una problemática. Decir en una frase sola cómo lo garantizamos es complejo. Yo creo que pasa mucho por ahí, por una excelente arquitectura, un diseño que contextualice que ahora ya operamos adentro de un ecosistema, y por otro lado con mesas de trabajo conjunto. Hoy en día hemos llevado las mesas de trabajo conjunto dentro de nuestras propias organizaciones. Ya sistemas y tecnologías generalmente no trabajan más cada uno en su lugar, sino que trabajan juntos. Bueno, la tecnología se extendió y las mesas de trabajo también tienen que ser interempresa, interecosistema. Yo añadiría, si no entendí mal la pregunta, Rodrigo, el tema del monitoreo.
y estamos en la perspectiva de la tecnología, el monitoreo técnico es básico, es fundamental, es la clave, es la base, ¿de acuerdo? Ahora, evidentemente, como Rodrigo pone en su pregunta, se prestan servicios. Así que el monitoreo funcional, el monitoreo del servicio, el monitoreo end-to-end es fundamental, que es lo que asegura que todo esté perfectamente conectado, como estaba comentando ahora Marcelo. Y ojalá ese monitoreo pueda ser un monitoreo predictivo, de forma que la organización tenga la capacidad de anticiparse a posibles situaciones, riesgos que ya llevan a los temas de respaldos, de seguridad, de continuidad operacional, ¿no? Pero ahí, la parte desde mi perspectiva, creo que, no sé si la he preguntado por ahí, el monitoreo funcional end-to-end de cada proceso de negocio es clave y ojalá, insisto, que van a redundar en ello, predictivo para poder anticiparse a caídas en esos servicios que al final a quien terminan impactando es al cliente último. Excelente. Bueno, espero, Rodrigo, que hayamos contestado tu pregunta. Gracias a ambos. Tenemos Chris Castro que nos dice, en estos tech stacks modernos, ¿la capa de persistencia no debe mantener lógica? Es decir, las capas intermedias tendrán la lógica de procesos complejos y proceso básico, inserciones, actualizaciones, eliminaciones, y la capa de persistencia del core, solo almacenamiento de datos. Más técnica. Ese es un concepto fundamental en los stacks modernos y está totalmente alineado. La lógica financiera tiene que estar totalmente separada de la capa tecnológica, porque yo puedo actualizar la capa tecnológica con nuevos esquemas de bases de datos, con nuevos esquemas de API, y no tocar esa capa de lógica financiera en donde yo configuré los productos. Esa es justamente la base de los nuevos cores, en nuestro caso la tecnología de cuarta generación, mantener esa independencia, porque cuando no tenías esa independencia, entonces ahí tenías los problemas, porque cuando quería hacer yo migraciones o upgrades de core, tenía problemas de proyectos de 1 o de 2 años que generaban un terrible dolor a la organización. Pero en tanto en cuanto esa lógica esté dividida, es ahí en donde esas deficiencias se multiplican. Es correcto esa apreciación. Bien, Cris, esperemos que la encuentres contestada. Los demás están diciendo gracias, obviamente, a lo que contestaron antes. Y ahora que seguimos con el stack moderno, a ver, ¿cómo esto o qué relación hay con el stack moderno, la inteligencia artificial y la nube? Se nombró por encima, pero quizás pueden, obviamente, expandir un poco más en los conceptos. Y lo toma el que quiere. Si quieren, empiezo yo. Y ahora, a ver, yo creo que empezando por la nube, ¿de acuerdo? De la nube queda poco por decir. ¿A qué me refiero? En mi opinión, la nube ya es un commodity, ¿de acuerdo? Y lo que se ha demostrado habilita, sin ninguna duda, la transformación digital de las organizaciones, apalancando el agilismo de negocio y luego también facilitando la conexión entre los productos finales y su despliegue, ¿de acuerdo? De forma que pone a disposición de las entidades financieras pues, una multitud de capacidades y de servicios para consumir a demanda que, evidentemente, pues, acelera mucho la salida de producción de todas las iniciativas. Ahora, la inteligencia artificial, ese es desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, el siguiente boom. La industria financiera, que creo que lo comentábamos antes, lo decía Alex, se está acercando a un paradigma a medida que la inteligencia artificial y el machine learning empiezan a superar las capacidades humanas. Y eso, junto con la con la combinación de cloud computing y el rigor de design thinking y de Six Sigma, lo que va a hacer es que se vayan revolucionando, no sé si vamos a hablar sobre ello, los modelos operativos, los middle y los back offices de los bancos, ¿de acuerdo? Eso unido a que los datos, desde nuestra perspectiva, deberían agruparse alrededor de los clientes, al contrario, como se hacía antes, que se agrupaban alrededor de los canales o de los productos, creemos que es un factor crítico de éxito para la obtención de mejores resultados. Y desde luego, lo que desde nuestra perspectiva va a cambiar mucho son las cadenas de valor e incluso el diseño de los productos. O sea, la inteligencia artificial creemos que va a ser un diferenciador muy importante en los próximos
meses, años, sin ningún duda. Sí, yo sumando ahí, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Juan, ¿no? Yo creo que la nube, bien dicho, es un commodity, también es parte del stack hoy en día, también es parte del stack, la nube o las nubes que utilicemos, porque eso también es otro tema. Y por otro lado, la inteligencia artificial que yo creo que nos va a invadir por varios puntos de nuestro trabajo en cuanto a ser un ayudante, un asistente de un montón de tareas que hoy hacemos, ¿no? Así que también es imprescindible tener en cuenta procesos asociados a la inteligencia artificial, que muchas veces van a estar provistos en nubes, o sea, pueden estar juntos, que se van a comenzar a integrar a procesos propios del negocio, a cálculos, a predicciones. De hecho, hoy en día, hablábamos antes de observabilidad. Hoy en día muchas de las herramientas de observabilidad que utilizamos en nuestros stacks tienen unas capas de inteligencia artificial que alimenta modelos predictivos. Yo creo que viene todo un capítulo súper interesante por ese lado y no lo podemos dejar de tener en cuenta, ¿no? Sí, en ese sentido, simplemente de mi parte apoyar la parte de inteligencia artificial. Hay que pensar que la inteligencia artificial no es más que emular la inteligencia humana, tomar algoritmos y acelerar procesos, acelerar cálculos con máquinas que obviamente permiten otro tipo de resultados. Y en eso, justamente, el hecho de poder tener este stack tecnológico, lo que tú decías, un stack tecnológico moderno, ¿cómo ayuda a la inteligencia artificial? En el stack tecnológico del pasado, típicamente los bancos iban a buscar información, por ejemplo, en un core bancario, decir, bueno, ¿cuál es el saldo de este cliente? ¿Cuál es el comportamiento de este cliente? ¿Cómo están sus indicadores de cartera vencida? Es decir, yo iba a buscar esa información, el core me daba una respuesta y yo hacía un análisis. Eso en el pasado. Ahora el stack moderno, basado en una arquitectura orientada hacia eventos, ¿qué es lo que hace? Que toda la información está publicada, está disponible. Ya no tengo que ir a buscar, sino que todos los datos están ahí en eventos. Entonces ahora el banco lo único que hace es suscribirse y decir, yo quiero esta información, esta información, esta información, esta información. Y basado en eso, justamente lo que decía Marcelo, Juan Antonio, yo puedo acelerar mucho, por ejemplo, los procesos de decisión de crédito. Quiero sacar un crédito para comprar una motocicleta. La información está disponible, está en línea, acelero esos procesos y los busco más eficientes. Antes lo hacía un humano, tomaba eso, hacía un análisis, ahora lo acelero mucho. O lo que se está viendo mucho en inteligencia artificial asociada a temas del core, es poder predecir al individuo y decirle, basado en los consumos que tú estás teniendo y en lo que está pasando, es posible que para el día 20 del mes ya te quedes sin saldo. Entonces, empieza a tomar ciertas acciones que uno sabe que tiene que tomarlas, pero es mejor que una máquina se lo diga y le ponga en advertencia y le genere estos indicadores. Entonces, ese tipo de interacción automatizada de la inteligencia artificial es fundamental, pero parte del principio de que si yo no tengo esa información en línea para explotar esos datos, no funciona. Entonces creo que es fundamental esa alineación para ir a ese siguiente paso con un stack moderno. Bueno, creo que es fascinante las oportunidades y el hecho de justamente no tener que ir a buscarlas, ese tiempo que usábamos en justamente entrar en sistemas, hacer listados y accionar versus ahora, que incluso podemos automáticamente generar iniciativas siempre que se den ciertas prerrogativas. Y otra pregunta de la audiencia, Luis Urdaneta, ¿cómo están viendo los tiempos de respuesta ante las diversas integraciones a las que ahora se enfrentarían teniendo un core descentralizado? Porque la orquestación de servicios crecería en complejidad y para un funcional lo que se espera son respuestas rápidas al hacer un login, consultar mis cuentas y sus detalles. Bueno, creo que lo tocamos distintas formas, pero bueno, tiene que ver obviamente con la integración, tiempos de respuesta, no podemos parar el banco, tenemos que seguir. Si alguno quiere tomar esta o darle la primera pasada. Creo que era un poco lo que comentaba Marcelo respecto a este orquestador de justamente de que ahora hay varios elementos que van a hacer y cómo manejo esa
esa integración sin que se vea el usuario afectado. Y volviendo a la analogía que yo hacía hace un inicio, el hecho de poder ahora tener esquemas de conectividad mucho más fácil hacia APIs permite que esa orquestación sea mucho más sencilla, que a través de a lo mejor de un API Gateway que permite esta capa de conectividad que sea una sola para enviar y recibir información hacia el core. Entonces yo creo que eso ha simplificado mucho esos procesos de coexistencia y de ecosistemas. Uh-huh. Pero creo que siempre está muy presente en todos, que siempre que se hacen algunas integraciones, la preocupación siempre está en cuál va a ser los tiempos de respuesta, ¿no? Así que eso me imagino que es top of mind para todos ustedes siempre que hacen este tipo de iniciativas. Tal cual, tal cual. Otra más de Francisco Galindo. Hola, ¿cómo poder comulgar con todas estas tecnologías de nueva generación, incluso la inteligencia artificial y los entes reguladores o las normativas de cada país? Yes, a ver. Haciendo primero y preguntando después. No pidiendo permiso, porque como hay que entrar a regular, ahí los tiempos se exceden. No, al final yo creo que la innovación va a una velocidad que, lógicamente, los reguladores pues, tienen dificultades para poder seguir. Y, sobre todo, si hay que esperar nuevamente a que tengan un conocimiento profundo de esa disrupción digital y puedan regular alrededor de ella, lógicamente se pierde momentum. Entonces, sí, primero dispara uno y luego pregunta. Yo creo, a ver, hace unos años, bueno, yo estoy en Argentina, hace unos años no podíamos los bancos utilizar la nube, como en varios países, ¿no? Yo creo que también a veces trato de ponerme del lado del regulador, ¿no? El regulador tiene que garantizar seguridad a los usuarios financieros y todo, ¿no? Y hace años no se podía, era algo desconocido todavía. Y bueno, hoy en día ya no es una discusión si podemos o no podemos proceder en la nube. Podemos proceder en la nube. Yo creo que a la larga todo va a ir decantando. Va a haber mesas de challenge donde vamos a llevarle... Yo estoy en una industria regulada, no sé, Juan Antonio, no sé si la consultoría está regulada. Yo sigo pidiendo permiso, por la duda lo digo públicamente. Pero bueno, nos hemos sentado varias veces a hacer mesas donde hemos discutido, acá en Argentina, por ejemplo, sí se han abierto, supongo que en otros países también, mesas de innovación donde los bancos participamos y podemos tener la oportunidad de manifestar posturas, propuestas de solución, porque no deja de ser eso. Y a veces no solo pasa con el regulador, sino pasa internamente con las áreas de riesgo. Es básicamente lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que lograr dar esa tranquilidad y eso va a venir de nuestro trabajo, de poder demostrar cómo vamos a garantizar que el entorno sigue siendo seguro, no vulnera privacidades, no deja brechas. Y dando esa seguridad, la contraparte va a comenzar a madurar la idea, ¿no? Sí, ahí, Manuel. Y no me malinterpreten, yo creo que, perdona Manuel, quizá la postura que están tomando muchos reguladores de montar sandbox, ¿de acuerdo? Claro. Facilita mucho el que uno llegue y diga, miren lo que yo estoy haciendo, miren lo que yo estoy trabajando y bueno, y cómo podemos regular alrededor de eso. Demostrando, probándole a los reguladores, pues que lo que se está haciendo de verdad no es ninguna locura, ¿no? Y también que vean ellos, exactamente, que vean en otros países en la región cómo los reguladores o qué están haciendo, porque algunos están más avanzados que otros, y nosotros sabemos cuando los traemos, los reunimos en FinTech Américas y podemos escucharlos. Manuel, si querías decir algo. Permítanme compartirles, va a ser un poco gracioso, pero este tema de la normativa, uno piensa siempre en la superintendencia de bancos, uno piensa en estos reguladores formales, gubernamentales, ¿no? Pero
como bien decía Marcelo, a veces el enemigo está en casa, ¿no? O el policía está en casa, ¿no? Entonces, nosotros, claro, cuando hablamos de transformación digital, tenemos que hablar de transformación cultural, hay que cambiarles el chip. Y muchas veces es muy difícil, porque los auditores a veces piensan que ganan cuando entregan más litros de sangre, ¿no? O sea, te saco más sangre y yo soy mejor evaluado, ¿no? Y entonces, y la normativa dice que no, y la normativa dice que no, y la normativa dice que no. Entonces le digo yo, entramos a veces a algunas discusiones en el punto muerto en donde digo, mira, hermano, la Biblia fue escrita hace mucho tiempo. No tiene un capítulo de redes sociales. Si bajara Jesucristo a escribirla nuevamente, seguramente empezaría por el capítulo de redes sociales. Le digo, pero no está. Entonces, alguien tiene que ponerlo. ¿Me entiendes? Claro, se matan de risa, pero se entiende, se logra ese, oye, flexibilidad, apertura, futuro. El mundo ha cambiado, ¿no? Sí, yo solo para cerrar ese tema, aportar una experiencia. Hace un par de años a mí me tocó reunirme con dos de los directores de los reguladores en Panamá. Y cuando estábamos en estas charlas, ellos nos dijeron, mira, una cosa tenemos claro los reguladores. Nosotros tenemos que ser, valga la redundancia, reguladores, árbitros, jueces, pero tampoco podemos irnos en contra de las tendencias del mercado. De alguna manera, lo que tenemos que hacer es educarnos. Y ahí y lo que alguien comentaba ahí, no sé si era Marcelo o Juan Fernando, que decía, tenemos que recibir esa educación de ustedes para poder entender qué está pasando en el mercado, qué está pasando en el mundo de la tecnología y adecuar nuestras prácticas alineadas siempre a un tema de supervisión. Entonces, hay mucho tema trabajando regulatorio. A mí me ha tocado interactuar con nuestros partners de nube, con Amazon, con Google, con Microsoft Azure, que trabajan en cada uno de los países haciendo ese lobbying, convenciéndolos de que, mira, el hecho de tener la información en la nube es más segura, es más, estén en una mejor situación, podemos manejarlo de esta manera. Entonces, ha habido ese proceso de evolución, pero también del lado de nosotros, los proveedores, hemos tenido que ajustarnos a lo que muchos reguladores piden, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo sencillo para cerrar esto, en el Asia decían, bueno, como decía Marcelo, ahora ya puedes correr en la nube, perfecto, pero yo quiero que tu sitio de contingencia esté en otra nube. Y todo el mundo decía, no, pues es que tengo el sitio operativo principal en la costa este y el de respaldo en la costa oeste. Decían, no, yo quiero que si tú corres con Amazon, el de respaldo corra en Google o en Azure, dos nubes diferentes. Entonces nosotros tuvimos que adecuar nuestro sistema para poder dar un esquema en donde puedas tener un ambiente activo con nubes diferentes. Entonces es un trabajo mutuo. El regulador tiene que ir cambiando su percepción, su visión y adecuando, y nosotros también adecuándonos a esas mejores prácticas internacionales para estar alineados. Pero lo que está claro es que no hay como irse contra la tendencia del mercado. Vamos a ir allá tarde o temprano. Exactamente, vamos a ir. El tema es, y bueno, que nos acompañen lo máximo posible. Y esta parte de educar, Alex, que nombrabas también es muy importante, ¿no? Y de hecho, estamos viendo cada vez más en los bancos que invitan a los reguladores a trabajar conjuntamente. Y después de hablar de todo esto, Fanny, porque una de las últimas preguntas que recibimos es más de dinero. ¿Cuál sería, es Gabriela Vázquez, cuál sería la media del porcentaje de presupuesto de una compañía dedicada al stack tecnológico? Y ahí, no sé, quienes se pueden, no responder, si tenemos una media o algo para ofrecer algún tipo de guía. Juan, con tu experiencia en consultoría, con tu experiencia en consultoría, las métricas. Depende mucho de la naturaleza de cada entidad financiera, del nivel de madurez. Es muy difícil, creo que de hecho es muy difícil para nosotros lograr benchmarks en el mercado que nos permitan saber ubicar alguna entidad financiera para saber cómo o no está desviado. Es muy difícil, depende mucho, desde mi perspectiva, depende mucho de la naturaleza de la entidad, depende de su nivel de madurez, depende de muchos factores. No me atrevería. No hay. Y como decíamos antes, el stack depende de cada empresa, entonces son realidades totalmente distintas. Yo lo que sí podría contestar sin miedo a equivocarme, que es un punto para ponerle foco. No puede estar fuera del presupuesto. Es un punto para discutir, es un punto para trabajar, para
para justificar los que trabajamos en el área de tecnología, para estar constantemente hablando de esto, porque en la medida que nosotros no modernicemos, claramente nuestro negocio se va a ir degradando. Así que, pero no es fácil dar una respuesta a esta pregunta. Pero creo que me dieron una muy buena respuesta. En realidad depende, como son muchas de las otras respuestas, y hay que conocer más para realmente hacer algo informado. Y también dependerá del budget de cada banco y de su footprint, si es regional, si es tantas cosas para tener en cuenta. Así que esa yo creo que fue una excelente respuesta, así que muchísimas gracias. Saben que no se nos acaba el tiempo, no sé qué pasó, pero voló, pero ahí nos están avisando que ya se nos acaba. Posiblemente tenemos que hacer otra, ya les dije, esto para mí fue ideal, el poder tener todo desde el punto de vista del banco, de la consultoría, del software, porque fíjense cada uno cómo fue contestando de distintos ángulos, pero justamente para los que nos escuchan es poder tener un 360 perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias Marcelo, Manuel, Alex y Juan Antonio por compartir con nosotros todos sus conocimientos y muchas gracias a la audiencia por ser tan activos y brindarnos sus preguntas. Esperamos haberlas contestado, no sé si todas, pero casi todas. Un especial agradecimiento a nuestro partner, Thought Machine. Sin ustedes esto no sería posible. Así que si quieren conocer más o profundizar sobre ellos o alguna de las temáticas tocadas, por supuesto, a través del chat les compartimos más información donde se pueden conectar con ellos o siempre nos pueden escribir a Fintech Américas como lo hacen. Recuerden que semanalmente traemos increíble contenido, así que los esperamos en nuestra próxima sesión. Van a recibir una encuesta luego de este episodio. Por favor, déjenos saber su parecer. Nosotros también tenemos que medir cómo les gusta a ustedes lo que armamos. Y bueno, y el próximo jueves tendremos una conversación sobre cómo crear la experiencia del cliente más extraordinaria en la industria. Así que no se lo pueden perder. Y después, ¿qué más? Mayo 7 y 8, espero que ustedes también, eso va para ustedes, por favor se reservan para poder recibirlos en Miami. Fontainebleau Hotel en Miami Beach, ¿cómo decirle que no a eso? Por favor, así que los espero. Y bueno, muchísimas gracias. Un placer realmente y un honor tenerlos con nosotros en Fintech Américas, súper agradecidos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, un placer. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en contacto.